día, en la dirigida número tenemos que ver dos temas: consumo intertemporal y inversión. Es decir, hoy día vamos a ver microfragmentos de la macro. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que la macroeconomía tiene orígenes o se sustenta en supuestos de la microeconomía. Por ejemplo, los indicadores de consumo, eh, los indicadores de inversión, los indicadores de gasto del gobierno, los indicadores de exportaciones, importaciones, tenemos a lo largo del curso viendo de individuos, ¿no? Si bien es cierto, en macro utilizamos variables generales, agregadas, en realidad todo eso en el fondo tiene a individuos, a personas, a familias, a unidades de empresas que toman decisiones. Por eso los libros de macroeconomía modernos siempre empiezan con un que se llama Microfundamentos de la macro. Y eso es bastante reciente, por 2008, 2010. Los libros, la macroeconomía está muy desligada de la micro, pero con la crisis del 2008, 2009, nos dimos cuenta de que en realidad todo estaba bastante ligado y hoy en día para aprender macro hay que saber también micro. Y hoy día vamos a ver dos temas que en algún momento debieron ver o van a ver en sus cursos de micro, ¿no? Consumo intertemporal, se ve micro uno, en la segunda micro uno, y también se ve en micro uno, pero que se necesita repasar, entender un poquito cómo. Vayamos a la parte de consumo intertemporal. En, en teoría del consumidor, nosotros empezamos con el problema de maximizar la utilidad que dependía de consumir el bien X y el bien Y, sujeto a una restricción donde el ingreso era igual al gasto en todos los bienes, ¿no? Ese ejercicio era un ejercicio donde se suponía o se asumía que el individuo vivía solamente un periodo. Es decir, el individuo solamente tomaba la decisión de consumir en un solo momento y su decisión era, o su decisión tenía que basarse en variables exógenas, que era el ingreso, los precios, podía consumir de X y de Y. En el consumo intertemporal nos vamos a preguntar algo similar, solamente que ahora la utilidad va a depender de consumir en dos periodos o en más periodos. Para simplificar, vamos a ver solamente dos periodos. Entonces va a ser, la utilidad depende del consumo en el periodo uno, el consumo en el periodo 2, sujeto a que vamos a tener un ingreso que debe ser igual al gasto. Es decir, acá el consumidor vive dos periodos. Eventualmente se puede extender el ejercicio para que viva n periodos o para que viva infinitos periodos. Luego, en otros cursos van a ver que se puede utilizar infinitos periodos y ustedes dirán, pero ¿cómo así una persona vive n periodos o infinitos periodos? Se asume de que cuando un consumidor piensa en su futuro, también piensa en el futuro de sus hijos, de sus nietos, de su descendencia, ¿no? Por eso muchas personas también piensan en generar riqueza, acumular, porque no solamente están pensando en la vida de ellos, sino también en sus generaciones futuras, en sus hijos, nietos.
Actualmente van a ser bienes que no se pueden guardar en el tiempo. Porque supongamos que yo compro, consumo carne. La carne no se puede guardar infinitos periodos, no se puede guardar mucho tiempo porque se malogra. Entonces, en ese modelo no tiene sentido guardar los bienes, eh, sino lo que tiene sentido es guardar dinero o trasladar tu dinero, tu ingreso en el tiempo. Por ejemplo, si no voy a gastar toda mi plata en el periodo uno, voy a trasladar esa plata al periodo 2. Si hoy estoy muy impaciente para consumir y no me alcanza la plata, voy a traer ingreso futuro a hoy. Entonces, acá la decisión es cómo distribuir mis ingresos en el tiempo, en los dos periodos, para maximizar la utilidad. Y cómo se traslada el dinero en el tiempo, cómo se traslada el ingreso en el tiempo mediante el mercado financiero, en este caso el mercado bancario en específico. El mercado bancario lo que me permite es, vamos a poner acá hoy, y esto es el futuro, ¿no? Lo que me permite el mercado bancario es que si hoy voy a ahorrar, no voy a gastar toda mi plata, ese va a ser el ahorro del periodo uno. Si voy a tener un ahorro, no voy a gastar toda mi plata, ese ahorro lo pongo en el banco para luego sacarlo en el futuro. Y si hoy día quiero consumir más de lo que puedo tener de ingresos, entonces le digo al banco, préstame plata, y esa plata te la voy a pagar en el futuro. Eso me permite trasladar el ingreso en el tiempo gracias a que existe un mercado bancario, gracias a que existen los bancos. Pero los bancos no son gratis, no te van a dar plata o van a, no vas a ahorrar plata ni te vas a prestar plata en el banco de gratis, sino que el banco te va a cobrar una tasa de interés. Si uno se presta plata del banco, te va a cobrar una tasa de interés que se le llama tasa de interés activa, ¿no? Cuando yo me presto plata al banco, cada mes tengo que pagar una tasa de interés, es la tasa de interés activa, R activa. Y si yo tengo ahorros y lo pongo en el banco, me van a pagar una tasa de interés pasiva. Por ejemplo, creo que ahorita los bancos grandes te pagan como 2-3% máximo cuando uno ahorra plata. Eso es la tasa de interés pasiva. Y si yo pido un crédito en el banco, me van a cobrar una tasa de interés activa que debe estar bien alta, más de 12-13%. Entonces, existen esas tasas de interés. La tasa de interés activa es mayor siempre a la tasa de interés pasiva. Tiene sentido porque el banco te paga muy poco por guardar plata, pero te cobra un montón para prestarte plata. Ese es el negocio del banco. Sin embargo, para simplificar este, este ejercicio, vamos a asumir que esas dos tasas son iguales, ¿ya? Solamente para simplificar el ejercicio. Y vamos a llamar a esta tasa de interés R, nada más. Eventualmente en micro 1 o en micro 2 van a hacer el ejercicio donde las tasas de interés activa y pasiva son distintas. Dicho eso, ¿cómo planteo el ejercicio de maximización? Resulta que ya tengo mi utilidad, que según lo que veo me han puesto que es logaritmo del consumo en el periodo 1 más beta el logaritmo del consumo en el periodo 2. Y además me dicen que la persona tiene unos ingresos en cada periodo, entonces voy a plantear mi restricción, donde tendría que sumar mis ingresos, mi ingreso en el periodo 1 más mi ingreso en el periodo 2 y mis gastos
deberían ser también los gastos de ambos periodos. En este caso, vamos a poner que el gasto es lo que consumo por el precio en ambos periodos, pero como les comenté hace un rato, existe un mercado bancario que nos va a permitir trasladar dinero en el tiempo. Eso quiere decir que el dinero tiene un precio. Eso quiere decir que el dinero no vale lo mismo en un periodo presente que en un periodo futuro. No es lo mismo tener 1 millón de soles hoy que tener 1 millón de soles en el futuro. No. Si a mí me dicen, ¿quieres recibir 1 millón de soles hoy o recibir 1 millón de soles en el futuro, en un año? Yo voy a decidir sí o sí recibir 1 millón de soles hoy, porque si recibo 1 millón de soles hoy, puedo poner ese 1 millón en el banco y el banco en un año me va a pagar una tasa de interés. Así que voy a tener 1 millón adicional con los intereses que me va a pagar el banco, ¿no? Entonces, como el dinero tiene un costo del tiempo, yo prefiero tener hoy el 1 millón de soles que 1 millón de soles en un año. Por tanto, mi restricción presupuestaria tiene que incluir eso, tiene que incluir que el dinero es más valioso en el presente que en el futuro. ¿Cómo hago eso? Agarrando los valores que están en el periodo 2 y convirtiéndolos a valores presentes. Entonces voy a dividir entre 1 más R. Dividirlo entre 1 más R, lo que está haciendo es agarrar esos valores del futuro y traerlos a valores presentes. También podría hacer lo siguiente. También podría, voy a volver a escribir acá. En lugar de dividir a los valores futuros, podría multiplicar a los valores presentes. Esto que estoy haciendo acá es llevar los valores presentes a valores futuros. Cualquiera de los dos, esto que es llevar los valores futuros al presente, o esto que es llevar los valores presentes al futuro, es lo mismo. Cualquiera de los dos es válido. Por conveniencia puedo elegir cualquiera de los dos. Me voy a quedar con solamente uno, con este, ¿ya? Y esa condición que he escrito es la condición que me dice que ingresos deben ser iguales a gastos. Listo, ¿qué más? ¿Qué es ese beta? Ese beta se conoce como tasa de descuento intertemporal. Ese beta se llama tasa de descuento intertemporal. Esa tasa de descuento intertemporal usualmente tiene la forma de 1 entre 1 más eh, teta, vamos a poner teta. ¿Qué es ese teta? Ese teta es una tasa subjetiva intertemporal que se conoce como la impaciencia. ¿Qué quiere decir? Si ese teta es grande, quiere decir que la persona es impaciente. Y si es impaciente, este beta va a ser chiquito. Entonces, el beta me da la información de cuánto una persona valora el futuro respecto al presente. Porque si ese beta fuera 0.5, me doy cuenta que ese 0.5 está multiplicando a la parte del consumo del periodo 2 y al logaritmo del consumo del periodo 1 está multiplicando el 1. Eso quiere decir que el consumo en el periodo 2
me genera la mitad de satisfacción de lo que me genera el consumo en el periodo uno. Si ese beta fuera 0,8, me está diciendo que en el periodo 2, el consumo en el periodo 2 solo me trae el 80% de satisfacción de lo que me traería consumir en el periodo uno. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Porque las personas somos impacientes. Las personas preferimos siempre consumir en el presente y no tanto en el futuro, ¿no? Si a mí me dicen, ¿quieres comer un pollo a la brasa hoy o en una semana? Todos vamos a contestar que hoy no. Todos somos impacientes. Entonces, ese beta me da esa información. ¿Cuánto valoro el presente? No, ¿cuánto valoro el futuro en relación al presente? Por eso es que ese beta va a ser menor o igual a uno. En realidad, menor a uno. Menor a uno. Porque todos vamos a preferir siempre eh, el presente al futuro. Y tiene que ser mayor a cero. ¿Qué más? Bueno, si ese beta fuera uno, ya sería un caso extremo donde, donde la persona valora el futuro de la misma forma que el presente. Pero no, es un poco irreal. Y que ese beta sea mayor a uno ya es imposible, ¿no? Creo que no existe ninguna persona que valore el futuro más que el presente. Listo. Ahora sí, leamos. Sigamos leyendo. Dice, Profe, entonces Pepe una acaba. pregunta. Cuéntame, Eh, cuéntame. Cuando divides el ingreso 2 sobre uno más b, es que lo estás trayendo a valor presente. Ajá, exacto. Estamos trayendo valor presente. Igual con el precio 2 con el S2. Ah, espérame, no te escucho. Espérame. Estoy escuchando medio entrecortado. Creo que es mi internet. Dame un segundo. Ah, sí, es mi internet. Ya, ¿me repites, por favor? No, no escuché. Le comentaba que si el precio 2 con el S2 dividido entre uno más R, también lo estás trayendo a valor presente. Sí, sí. Todo lo que es periodo 2 lo estoy trayendo el valor a valor presente. Ok, profe. Gracias. Ya, listo. ¿Qué más? Por simplicidad, vamos a asumir que esos precios son uno, ¿ya? Porque acá no me dice nada sobre los precios. En ninguna parte del ejercicio me habla de precios, así que vamos a asumir que los precios son uno. Precio uno es igual a uno y precio 2 es igual a 2, ¿ya? Solo por simplicidad. Dice, Pepe acaba de descubrir el modelo de ciclo de vida de dos periodos y le ha gustado tanto que decide ajustar su consumo siguiendo estos principios. Actualmente Pepe se encuentra en el primer periodo de su vida, en el periodo uno, en el que asiste a la universidad y trabaja a tiempo parcial en la cafetería donde gana $20,000 durante sus años de estudio. Pepe está seguro de que en el segundo periodo de su vida conseguirá un empleo en McKinsey gracias a su carrera de economía. En ese periodo espera ganar 110,000. Entonces, en el periodo uno gana 20,000 y en el periodo 2 espera ganar 110,000, ¿no? Aunque sabe que su vida laboral, dos periodos. Pepe puede optar por prestar o pedir prestado una tasa de interés del 10%. R es 10%. Su objetivo es distribuir su consumo de manera óptima entre los dos periodos. Acá me dice que beta está entre cero y uno, ¿ya? Vamos a asumir eso. Pero como ya les comenté, una persona que tiene un beta de cero sería una persona que no valora nada el futuro, lo cual no tiene mucho sentido, pero es un caso extremo. Y si el beta toma el valor de uno, es una persona que valora exactamente igual el futuro del presente, lo que también es muy extremo, pero bueno. Dice, donde C es el consumo en el periodo tal, se sabe que Pepe es un individuo muy paciente, que tiene una preferencia donde el beta es 0,8.
Lo que significa que valora el consumo futuro 20% menos de lo que valora el presente. Determina el consumo óptimo de Pepe en ambos periodos. A ver, sigamos. Ya. Entonces, ¿qué más? ¿Qué me olvidé poner acá? ¿Qué me olvidé? Algo que me estaba olvidando. Esto estaba pensando en algo y me olvidé. Consumo, impuestos, suavizar su consumo, aunque sea que... ya, algo más. Resulta que como esta persona solo vive dos periodos, en el periodo 3 va a estar muerto, ¿ya? Y eso lo conoce tanto la persona, sabe que ya no va a vivir un periodo 3, y también lo saben los bancos. Los bancos van a saber de que esa persona no vive el periodo 3. Por tanto, esta persona tiene que sí o sí pagar todas sus deudas en el periodo 2. No puede irse debiendo plata. Por tanto, si una persona en el periodo 1 se presta plata del banco, en el periodo 2 debe pagar todo lo que se prestó, ¿ya? Y también al revés, si esta persona prestó plata al banco, es decir, ahorró plata en el banco, pues, prestó plata al banco. Cuando digo prestó plata al banco, me refiero a que tenía sus ahorros y lo depositó en el banco. En el periodo 2, el banco le devuelve todo, con la tasa de interés, ¿no? Con su interés adicional. Banco le devuelve todo. Quiere decir que esa persona termina su vida en el periodo 2 con todas sus deudas, todos sus pendientes resueltos. Eso va a ser importante porque si no el problema no va a tener una solución. Sigamos. Entonces, voy a copiar esto. Vamos a correr un poco ya. Estoy avanzando muy lento, creo. Cuando teníamos un problema de optimización con restricción de igualdad, nosotros planteamos un lagrangiano, ¿no? Donde el lagrangiano copiaba la, la función objetivo, sumaba un lambda y multiplicaba el lambda con la restricción despejada. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Y luego derivaba esa, ese lagrangiano respecto a las endógenas. En este caso, hay dos endógenas. El consumidor decide cuánto consumir en el periodo 1 y cuánto consumir en el periodo 2. Los derivo. Sería derivada del logaritmo del consumo en el periodo 1, 1 entre consumo en el periodo 1, menos lambda, lambda nomás, ¿no? Eso sería igual a 0. Luego derivamos respecto al consumo en el periodo 2, sería beta entre consumo en el periodo 2 menos lambda entre 1 más r, igual a 0. Podemos ambas restricciones despejar el lambda, que sería beta entre C2 por 1 más R. Entonces ya tengo esas expresiones y puedo igualar esos lambdas. Sería 1 entre C1 es igual a beta por 1 más R entre C2. Opero ahí un poquito, me quedaría C2 es igual a... Bueno, antes de hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. C2, pero vamos a poner esto. Ya, ahí. Acá aparece algo interesante.
algo muy interesante. Voy a escribir un ratito de esta forma para que, vamos a poner acá, 1 entre C1 entre beta entre C2 es igual a, esto debería ser 1 más R, ¿no? Ya. ¿Por qué he ordenado de esta forma la restricción? Por lo siguiente. Si me doy cuenta, todo esto de acá es utilidad marginal en el periodo 1, del consumo del periodo 1. Todo esto es utilidad marginal del consumo del periodo 2. Es decir, todo eso es una tasa marginal de sustitución. Y al otro lado, acá estaría los precios, ¿no? 1 entre 1 y 1 más R. Acá está la relación de precios, que dijimos que era ambos precios 1. Y está la tasa de interés. Entonces, este ejercicio es básicamente equivalente al que vimos en micro, donde la tasa marginal de sustitución es la relación de precios. Solamente que los precios ahora están actualizados con la tasa de interés, ¿no? Como los precios, como el dinero tiene su precio en el tiempo, ahora los precios se actualizan con la tasa de interés. Pero básicamente es lo mismo que la condición donde tasa marginal de sustitución es igual a relación de precios. Y de eso hemos hallado esto, que consumo 2 es igual a consumo 1 por beta más 1 por 1 más R. Eso podemos reemplazar en la restricción. Vamos a reemplazar acá. Sería ingreso 1 más R, C1. C2 sería C1 beta 1 más R entre 1 más R. Y tenemos esto. Y acá me quedaría C1 más C1 por beta. ¿Listo? Y en esa expresión la única endógena es C1, ¿no? El espejo C1 sería todo esto, 1 más R entre 1 más beta. Y como esa expresión solamente depende de exógenas, de ingresos, tasa de interés y beta, es el consumo o la demanda de consumo en el periodo 1. Luego puedo reemplazar en mi condición que tenía, que C2 es igual a C1 y C1 es todo esto. Por beta por 1 más R. Y como esa expresión del C2 es una expresión que depende solamente de exógenas, es mi demanda del consumo del periodo 2. Entonces, esa es mi expresión y respuesta a la pregunta 2. Bueno, me falta todavía reemplazar con los valores, ¿no? Entonces, reemplazo con los valores. Ingreso en el periodo 1 era 20.000. Ingreso en el periodo 2 era 110.000. Tasa de interés era 10%, que sería 0.1, ¿no? 0.1. Y beta sería 0.8, ¿no? Calculando me debe dar el consumo del periodo 1. Y acá en el consumo del periodo 2 también debería reemplazar, ¿no? 20.000 más 110.000 entre 1 más 0.1 entre 1 más 0.8, beta era 0.8. Calculemos cuánto sale. A ver, ¿dónde está?
La calculadora, ¿dónde está? Según mis cálculos, y me confirman si sale así, me debería salir C1 66.666.6 y consumo en periodos 58.666.6. O no, vamos a calcular. $20.000 más $110.000 entre 1.1, todo eso, entre 1.8. Sí, sí sale 66.666. Y luego ese valor tengo que multiplicarlo por 0.8 y luego multiplicarlo por 1.1. Ya, está bien, perfecto, salió bien. Entonces, esos son los consumos de ambos periodos. Ahora la pregunta es, ¿esta persona ahorra en el periodo 1 o se presta en el periodo 1? Entonces voy a comparar C1, que es su consumo en el periodo 1, versus sus ingresos en el periodo 1. Y resulta que yo sabía que el ingreso de la persona en el periodo 1 era 20.000 y ahora sé que su consumo es 66.666.6. Por tanto, me está diciendo que su consumo es mayor a su ingreso en ese periodo. Para que consuma más de sus ingresos, tuvo que prestarse plata del banco. Eso es sinónimo de decir que tenía un ahorro negativo, ¿no? Un ahorro negativo en el periodo 1. ¿Qué más? Es decir, se prestó del banco. Se prestó del banco. Y eso se conoce como prestatario, ¿no? Esta persona es prestatario. Se prestó del banco. El caso opuesto sería prestamista, ¿no? Pero en este ejemplo es prestatario. ¿Qué más? Esa es la pregunta B, ¿no? Pepe es un agente que ahorra o prefiere endeudarse. Acá se está endeudando, ¿no? Se presta plata. Se prestó el banco, por tanto se endeuda, ¿no? Se endeuda. ¿Qué más? Y nos piden graficar el consumo intertemporal. Voy a graficar. Normalmente poníamos acá el bien X, acá el bien Y, pero acá estamos decidiendo entre consumo en el periodo 1 y consumo en el periodo 2. Si yo quiero graficar el consumo en el periodo 2 en ese eje, debería agarrar mi restricción presupuestaria y despejar el C2. Entonces voy a despejar el C2 acá. Quedaría todo esto menos C1. C2 quedaría 1 más R más I2 menos 1 más R por C1. ¿Por qué lo expresé de esa forma? Porque en ese gráfico todo esto sería el intercepto y acá el menos 1 más R sería la pendiente. Entonces, esta sería la restricción. Acá el intercepto es todo esto y la pendiente es menos 1 más R.
justo salió, uy, esa pendiente aparecía acá, ¿no? Y esa pendiente tiene que coincidir con la curva de indiferencia, que como vemos, nuestra función de utilidad es logaritmo más logaritmo, es una que tiene esta forma. Y cuando coinciden, tenemos acá el consumo en ambos periodos. Ya. C1 era 66.666,6. C2 es 58.666,6. Ese es el equilibrio. Además, yo sabía que el ingreso en la persona en el periodo 1 era 20.000, que debe estar por acá. Y en el periodo 2 era 110.000, ¿no? Acá, 20.000, y acá era 110.000. Ese puntito B, que representa los ingresos eh, en cada periodo, me ayuda mucho porque la distancia entre esto sería el monto que se va a endeudar. La diferencia entre 66.666,6 con 20.000 es lo que se va a prestar el banco, ¿no? Ya, listo. Eso es la pregunta B. Ahora vamos al C. Dice, resulta que sucede una política fiscal expansiva con la deuda. La Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, decide aumentar la tasa de interés a 16. ¿Cuál es ahora el plan óptimo de Pepe? Entonces, me dice que cambia la tasa de interés, ahora es 16%. Solo me queda reemplazar en mis ecuaciones, ¿no? Acá tengo el consumo en ambos periodos y reemplazo con los valores nuevos. Los ingresos no han cambiado, el beta tampoco ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la tasa de interés, que ahora ya no es 16%, bueno, ya no es 10%, sino es 16%. Y 16% es lo mismo a decir 0,16, ¿no? Lo reemplazo para correr un poco, acá ya tengo calculado. Ustedes chequean si sale el mismo monto. Consumo 1 saldría 63.793,1 aproximadamente y C2 saldría 50.200. Y esto lo voy a poner acá a un costadito. Voy a copiar el gráfico que tenía acá. Entonces, ¿qué sucede con este gráfico? ¿Dónde está la nueva solución? Me dicen que aumentó la tasa de interés y yo me doy cuenta que la tasa de interés aparece en la restricción presupuestaria, ¿no? Acá aparece la tasa de interés y también aparece la pendiente. Entonces, si aumenta la tasa de interés, el intercepto aumenta hasta acá, un poquito arriba, y la pendiente también aumenta. Eso quiere decir que se vuelve más empinada. Entonces, la tasa de interés, más o menos, pero la nueva restricción presupuestaria tendría esa forma, la roja, más o menos.
Quiere decir que, eh, que se ha vuelto más empinada y el intercepto ahora está más arriba, ¿no? En realidad debería estar un poquito más empinada, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, luego, la curva de indiferencia tiene que moverse para chocar con la nueva restricción roja, así que se va a mover un poquito hacia ahí. Y la nueva solución estaría en el punto, en el punto C, que debe estar por acá, donde acá está 59.200 y acá está 63.000 tantos. Ya, ese C sería la nueva solución. Y como vemos, ese punto C sigue estando por encima del ingreso en el periodo 1, que era 20.000. Así que la persona sigue endeudada, sigue pidiendo prestado al banco. En este caso, cayó el consumo en el periodo 1 y aumentó el consumo en el periodo 2. ¿Tiene sentido que al aumentar la tasa de interés suceda esto? Sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque si aumenta la tasa de interés, lo que te está diciendo el sistema bancario es que ahora es más rentable ahorrar tu plata. Si ahorras tu plata en el banco, si dejas tu plata en el banco, en el futuro te va a pagar más. Entonces, la gente va a preferir reducir su consumo hoy para guardar su plata en el banco, porque es más rentable y así consume más en el futuro. Listo, ¿qué más? Y es la pregunta C. Bueno, si me preguntasen cuál es el ahorro, podría restar Y1 menos consumo 1. Y1 era 20.000, ¿no? Y el consumo en este ejemplo, en este ítem, era 63.793.1. Y ese ahorro me va a salir negativo. ¿Por qué? Porque se está prestando plata el consumidor. Listo, pasemos al D. En el D me dice, tras una experiencia cercana a la muerte, Pepe se ha vuelto más impaciente y ha decidido que quiera disfrutar el presente. Como resultado, ahora su beta es 70% menos que, bueno, ahora valora el futuro un 70% menos que el presente. Eso quiere decir que en su utilidad, que tenía esta forma, si el consumo en el periodo 1 estaba multiplicado por 1, 70% menos de ese 1 sería 0.3, ¿no? Pues ahora su beta 0.3. Y solo tenemos que reemplazar los valores en las ecuaciones que ya hemos hallado. Los ingresos no han variado, siguen siendo 20.000 y 110.000. La tasa de interés sigue siendo 10% y el beta solamente ha cambiado a 0.3. Haciendo los cálculos, yo lo voy a poner de frente, ustedes chequean. En el periodo 1 va a consumir 92.307.69 y en el periodo 2, 30.461.54. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? Si voy a mi gráfico para analizar qué sucedió con el equilibrio, voy a copiar, me doy cuenta que el beta no aparece en la restricción presupuestaria. En esa recta verde no aparece el beta para nada. ¿Por qué? Porque el beta aparece en la función de utilidad y la función de utilidad se refleja gráficamente en la curva de indiferencia, que es la curva color azul. Es decir, la curva azul es la que se va a mover o la que se va a modificar. En específico, lo que va a suceder es que se va a volver un poquito más panzona o un poquito más plana. En este caso, se va a volver más echada, más plana y un poquito más echada a la izquierda, creo. Pero vamos a ver. Voy a ponerlo en color rojo. Se va a quedar un poquito así. Un poquito se, se vuelve más empinada. ¿Por qué se vuelve un poquito más empinada esta, menos panzona y más empinada esta curva de indiferencia? Porque está prefiriendo más el presente que el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner esto. Lo que está sucediendo, voy a copiar acá. Cuando se vuelve más empinada, es decir, más parada, lo que está diciendo es que si va a renunciar a una unidad de consumo en el periodo 1, va a pedir que le compensen con un montón de consumo en el periodo 2. A eso se refiere con que se vuelva más empinada, más parada. Cuando le quitan una unidad de consumo en el periodo 1, como valora mucho el periodo 1, va a pedir que le compensen más en el periodo 2. Por eso se vuelve más empinada, menos panzona que al inicio. Y por tanto, el nuevo equilibrio va a estar en este punto C, donde el consumo en el periodo 1 va a ser 92.307 y el consumo del periodo 2 va a ser 30.461.54. Y en esa solución, lo que está gastando sigue siendo mayor a sus ingresos en el periodo 1, así que sigue endeudándose, se sigue endeudando esa persona. En definitiva, ¿qué sucedió? Aumentó su consumo en el periodo 1 y redujo su consumo en el periodo 2. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Como cayó el beta antes era 0.8, ahora 0.3. Eso quiere decir que valora menos el futuro, ahora valora más el presente, por tanto consume más en el periodo 1 y deja de consumir en el periodo 2. Ok, chicos, ¿hacen Profesor, preguntas? Cuéntame. eh, yo tengo una duda. Cuando hicimos el Lagrange arriba, ¿por qué el precio de X sobre precio de Y es 1/1? Ah, ¿dónde? Acá, No, más abajo, más abajo. acá. Ajá, en ahí, la unidad marginal de C1 sobre la unidad marginal de C2 es igual a 1 más R, y usted dijo que el precio de X sobre Sí, precio sí. de Y es igual a 1. ¿Por qué? Sí, bueno, acá vimos que en el problema de maximización, lo normal sería poner acá P1 y P2, ¿no? Porque
El consumo C1 es la cantidad de consumo en el periodo uno y para saber cuánto gasto debería multiplicar por el precio, ¿no? Igual teníamos, ¿se acuerdan? En micro uno teníamos precio de X por X, Ujú. solamente que para simplificar yo asumí que los precios eran uno, entonces no los puse. Asumí acá que el precio uno y el precio 2 eran uno. Pero si ustedes hubieran dejado acá el precio uno y el precio 2, después de hacer la optimización, me hubiera quedado acá precio uno entre precio 2. Si no hubiera asumido que los precios son uno, acá me hubiera quedado precio uno entre precio 2. Ustedes pueden Mm, comprobarlo. Entonces, eso me refleja de que equivalentemente al ejercicio que vimos en micro, la tasa ujú. marginal de sustitución es igual a la relación de precios, solamente que en este caso, como estamos hablando de consumo intertemporal entre periodos, los precios se actualizan por la tasa de interés. Pero acá queda solamente uno entre uno porque habíamos asumido que son unos. Y profesor, cuando nos piden a nosotros desarrollar, también recomendable lo igualamos a uno. Si no les dan información sobre los precios, asuman que es uno. Ah, ya, ya. Si les dicen Ya, que el precio en específico, no sé, es 2, 3, sí utiliza el uno. Pero acá como no me dicen nada, eh, para simplificar, asumo que es uno. ah, ya. Ya, profesor, gracias. Ya chicos, esa sería la pregunta uno. Hasta acá preguntas. Profe, tengo una pregunta. ¿Por qué le ponía 0.3? Más adelante era eso, casi al Ajá, último. me dice que, bueno, al inicio, cuando vimos el ejercicio, me decían que el beta era 0.8, ¿no? Y ese 0.8 se interpretaba como, eh, bueno, yo sabía que acá adelante estaba el uno, ¿no? Uno por logaritmo de C1 más 0.8 logaritmo de C2. Eso se interpreta como consumir en el periodo 2 me da 80% lo que me daría consumir en el periodo uno. Lo que también se puede interpretar como el consumo del periodo 2 me da 20% menos satisfacción de lo que me daría consumir en el periodo uno. Ese uno y ese 0.8 que están multiplicando a los logaritmos me está diciendo el peso relativo, la importancia relativa del consumo en ambos periodos. Entonces, en la pregunta número o letra D, me dicen que ahora ese beta cambia, porque ese beta me hablaba de la impaciencia. Me dice que ahora eh, valora el futuro 70% menos de lo que valora el presente, ¿no? Si sabíamos que acá adelante estaba el 1, 70% menos de 1 sería 0.3, ¿no? Lo cual también se podría interpretar como consumir en el periodo 2 me da 30% de la satisfacción que me daría consumir en el periodo 1, que es lo mismo a decir que el futuro me trae 70% menos de satisfacción de lo que tendría de consumir en el periodo uno. Ok, profe, gracias. Ok, sigamos. Pregunta 2. Ya, Profesor, cuéntame. una duda más. Entonces, o sea, usted mencionó que es mejor consumir por ejemplo, 1 millón de soles es mejor consumirlo ahora que dentro de un año. Ujú. Entonces, ¿eso también se refleja con ese ejemplo? Sí, porque acá la persona es más impaciente, ¿no? Acá la persona dice sí o sí, quiero hoy consumir. Claro. Eh, Date cuenta que cada persona es distinta, ¿no? Hay personas que son más ahorradoras, hay personas que son muy impacientes. Ese beta te da esa información. En este caso, como está más impaciente, entonces valora menos el futuro.
Claro, y las ahorradoras van a valorar más el futuro y va a ser al Mm, revés. sí, exacto. Ahí, gracias. Ok, chicos, vayamos al 2. A ver, denme un segundo. Dice 2. Dada la siguiente función de producción de una firma, supongo que acá la mayoría debe estar en macro uno, ¿no? Entonces, probablemente esto han visto en intro a la macro, algo parecido. Entonces me dice, Y es la cantidad producida y esa cantidad producida se logra producir combinando capital, que es K, y L, que es mano de obra, según esta forma. A por K a la alfa por L a la 1 menos alfa. Ese A se le conoce como productividad total de factores, que básicamente, para simplificar, se le conoce como la tecnología, ¿no? Si ese A es muy grande, la tecnología es bien avanzada; si ese A es bien chiquito, la tecnología es todavía muy poco avanzada, ¿no? En estricto se le conoce productividad total de factores. El K es el capital, que sería la cantidad de maquinarias, todo eso. L es la cantidad de trabajadores, labor, ¿no? Trabajadores. Y el alfa es el peso o la importancia que tiene el capital. Si ese alfa es grande, quiere decir que esa producción es intensiva en capital. Por ejemplo, la minería, ¿no? Si ustedes revisan los gastos de una empresa minera, la mayoría del gasto de una empresa minera se va en máquinas. Las máquinas cuestan un montón. Mientras que el gasto que hace una minera en trabajadores es bien poquito. Entonces, eso es una industria intensiva en capital. Utiliza mucho capital y poca mano de obra. Si ese alfa fuera chiquito, la empresa es intensiva en mano de obra. Se me ocurre, no sé, una consultora, ¿no? Una consultora económica, no sé, Apoyo Consultores o Macroconsult. Si ustedes revisan los gastos de esas consultoras, su gasto en máquinas es bien poquito, solamente compran computadoras, esas impresoras. El grueso de su gasto se va en pagar salarios, ¿no? En pagar trabajadores. Entonces, ese alfa es como que la importancia que tiene el capital en la producción. Y por simplicidad vamos a asumir que ese alfa está entre 0 y 1. ¿Qué más? Dice, encuentra el nivel deseado de capital expresado en términos de producción. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a asumir que esa empresa va a querer maximizar su producción. En realidad va a querer maximizar su beneficio, ¿no? Entonces, en su curso de micro, ustedes han visto que el problema del consumidor es maximizar su utilidad, donde su utilidad era ingresos menos gastos, ¿no? En este caso vamos a asumir que sus ingresos son simplemente el precio al que vende su producto esa empresa, es el precio al que vende su producto por toda su producción, que era todo eso. Y su gasto es lo que paga en salarios, que sería W, salario por trabajador, por L, que es la cantidad de trabajadores, y lo que paga al capital, que sería la cantidad de capital por el retorno del capital, o también puede decirse que es la tasa de interés. Si nosotros derivamos
esa, esa utilidad, o sea, ganancia, ese beneficio respecto al capital, nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar, acá voy a borrar esto y lo voy a dejar simplemente como la función, ¿ya? Van a ver en un rato por qué. No lo estoy haciendo de frente, estoy poniendo las funciones. Entonces, derivo respecto a acá sería precio, derivada de esa función de producción respecto al capital, menos R es igual a C. Y si yo despejo eso, me va a quedar lo siguiente. Derivada de la función de producción respecto al capital es igual a R entre P. Y eso es interesante porque toda esa parte de acá se le conoce como productividad marginal del capital. La productividad marginal del capital se entiende como si yo agrego, si yo utilizo una unidad de capital más, cuánto produzco adicionalmente. Y eso debe ser igual a la tasa de interés real. ¿Qué es esto? Tasa de interés entre precios se conoce como tasa de interés real. O también se podría expresar de esa forma, precio por productividad marginal de K es igual a R. ¿Cómo se entiende eso? Esa productividad marginal de K es la cantidad que yo produzco gracias a utilizar una unidad de capital más. Esa producción que tengo lo vendo a un precio y todo esto sería el valor del producto que logré vender o producir gracias a una unidad de capital más. Todo ese valor debe ser igual a lo que me costó comprar el capital. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque si esto fuera mayor, lo que me estaría diciendo es que lo que logré producir en dinero, en soles, gracias a una máquina más, es más de lo que me costó la máquina. Eso quiere decir que está teniendo ganancias extraordinarias la empresa. Si está teniendo ganancias extraordinarias la empresa, resulta que otras empresas van a ver que hay ganancias y se van a meter al mercado y van a bajar el precio. Si sucede lo contrario, que ese P por productividad marginal de K es menor a R, lo que me está diciendo es que lo que logra producir la empresa, gracias a que compró una máquina más, es menor a lo que le costó comprar esa máquina. Es decir, está perdiendo plata. Y si está perdiendo plata la empresa, eventualmente se va a retirar del mercado porque no es rentable producir. Entonces, la única solución o la única situación estable es que lo que genera gracias a que compró una máquina tiene que ser exactamente a lo que le costó comprar esa máquina. Y esa es la condición de maximización de la empresa. Bueno, ¿dónde está el producto marginal? Vamos a derivar esto. La función de producción respecto al capital me quedaría alfa por a la k alfa menos 1, L1 menos alfa es igual a R. Profe, una pregunta. Dime. La derivada de la función de KL sobre K, ¿por qué es PMGK? Eh, ya, probablemente no han llegado todavía en micro 1 a qué es, pero es por definición, eso es productividad marginal de K. Es por definición. El concepto de productividad marginal del capital, que es esto, es derivada de la función de producción respecto al capital. Ok, profe. Entonces ya derivé y me piden expresar esa condición, esa ecuación. Me dicen que debe aparecer ahí Y. Voy a hacer unas cuantas modificaciones para que aparezca Y. Le voy a poner acá el precio
acá está alfa, acá va a estar A, va a estar K a la alfa, va a estar uno menos alfa. A ver, ¿qué he hecho ahí? Solamente he reescrito un poquito. ¿Para qué? Para que esto, que está en verde, yo sé que es lo que está en verde, está acá arriba, es el Y, ¿no? Entonces, todo eso es Y. Entonces, sería precio por alfa por Y entre K es igual a R. Y voy a despejar K. K sería P por alfa por Y entre R. Y a esa expresión le voy a llamar el K óptimo. El K, el nivel de capital que permita a la empresa maximizar sus beneficios. Veamos si tiene sentido esa expresión. Me dice, si el precio del bien que produce esa empresa es alto, entonces es rentable producir, por tanto va a necesitar contratar más máquinas. ¿Está bien? Si esa empresa quiere producir más, es decir, quiere un Y mayor, por tanto necesita más máquinas para producir. Si la intensidad del capital de esta empresa aumenta, es decir, si esa empresa se vuelve más intensiva en capital, tiene que comprar más máquinas para producir, tiene sentido. Y luego, si el costo de las máquinas, es decir, la tasa de interés o el retorno del capital es alto, necesita menos máquinas, va a contratar menos máquinas. Tiene sentido, sí, ¿no? Si se hace costoso las máquinas, si aumentan el precio de las máquinas, entonces lo que va a hacer la empresa es sustituirlos por trabajadores y va a comprar menos máquinas. Entonces tiene sentido. Entonces, ese K asterisco es el nivel de capital que la empresa va a necesitar o va a querer tener para maximizar su utilidad. Y eso es lo que nos pedían en la parte A. Luego la B me pide, asuma que el alfa es 0.1. Ya, 0.1. Disculpa. Bueno, em, ¿Cómo has puesto el K menos? bueno, acá teníamos que K estaba elevado a la alfa menos 1. Lo único que he hecho es partirlo en Ah, dos, lo ¿no? separaste. Sí, para que Ya está. aparezca la expresión del Y. Claro. Teníamos K asterisco que era alfa, P por alfa, por Y entre R, ¿no? Y nos piden que reemplacemos el alfa con 0.1, acá precio por Y entre R. Ya eso es la parte B, nada más, reemplazar. Ahora me pide la parte C. Bueno, dice, considerando todo lo anterior, suponga que la demanda por inversión de esa economía está dado por la siguiente expresión. ¿Qué sucede? Acá me dice, capital en el periodo T más 1 es igual al capital que tenía en el periodo anterior más la inversión que realizó en ese periodo, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? La cantidad de máquinas que yo tengo en un periodo es la cantidad de máquinas que yo tenía el periodo anterior más la cantidad de máquinas que compré, la cantidad de máquinas que invertí en comprar en ese periodo. Pues tiene sentido. Si despejo, me sale que la inversión es simplemente la diferencia de la diferencia de capitales, ¿no? Además, se sabe que la firma representativa tiene un costo siguiente. Ya, acá me dice costo es igual
a esa expresión. ¿Qué es esa expresión? Vamos a ver. Ese costo está, eh, tiene dos componentes. Este componente de acá, que he puesto en rojo, y este componente que he puesto en verde. Este componente que está en rojo dice que es la distancia entre tu capital o tu cantidad de máquinas contra tu capital óptimo. ¿Qué quiere decir eso? Una empresa, supongamos que tiene 10 máquinas, eso es lo que tiene en ese periodo, 10 máquinas. Pero esta empresa ha hecho su optimización y ha encontrado, supongamos, ¿no? Luego de hacer su maximización de beneficios, ha encontrado que su capital que debería tener para maximizar su utilidad, su beneficio, debería ser 100 máquinas. Esa diferencia, que son 90 máquinas o menos 90 máquinas, le genera un costo a la empresa. ¿Por qué le genera un costo a la empresa? Porque está teniendo muy pocas máquinas respecto a lo que debería tener para maximizar su beneficio. Y como no está utilizando, no está teniendo el óptimo de máquinas, está perdiendo plata, ¿no? No está logrando producir lo ideal, lo óptimo. Por eso es que ese componente, esa diferencia inicial, tiene, representa ese costo. Es el costo de no estar en el óptimo, el costo de no tener las máquinas necesarias para producir. Esa diferencia también podría ser al revés. Acá 10 máquinas es menor a 100, ¿no? Pero supongamos que es al revés. Supongamos que en realidad el óptimo de máquinas es 5. Esta empresa tiene 10 máquinas, pero luego de hacer su optimización se da cuenta que solamente necesita 5 máquinas. Es decir, está teniendo máquinas de sobra. Debería reducir su stock de máquinas para estar en el óptimo. Entonces, esa diferencia del stock de capital con el capital óptimo puede ser positivo o negativo. En ambos casos es un costo, ¿no? Porque acá, en este ejemplo, como está teniendo más máquinas de lo ideal, esas máquinas están por las puras. Debería venderlo y con esa plata hacer otra cosa, algo productivo, ¿no? No tener máquinas ahí por las puras. Entonces, para que esa diferencia se vuelva positiva, esa diferencia puede ser negativa, positiva, para que se vuelva positiva, lo elevan al cuadrado. Porque tanto tener sobre stock de capital o tener menos capital de lo necesario, eh, siempre trae costo. Por eso lo elevan al cuadrado. Luego, la otra parte del costo que está en verde es lo siguiente. La diferencia de tu stock de capital en un periodo versus el capital en el otro periodo. Y si yo me doy cuenta, esa diferencia que está en verde es simplemente, si yo despejo esto, inversión es igual a KT más 1 menos KT, ¿no? Esto mismo está acá. Entonces, ese verde es la inversión que hace una empresa en un periodo dado. Y hacer una inversión tiene su costo, ¿no? Porque tiene que comprar la máquina, tiene que esperar a que la máquina llegue de, no sé, del exterior y se instale. Entonces, invertir tiene su costo, comprar máquinas tiene su costo. Por eso ese verde es el costo de comprar máquinas nuevas. Este rojo es el costo de no estar en el óptimo. Entonces, esos son los costos que tiene una empresa. Y este elementito que aparece acá como un E
es simplemente un parámetro que te está diciendo cuál de los dos costos es mayor, porque acá debe haber un uno, ¿no? Si ese epsilon creo que es, no es Euler, ¿no? Si ese Euler es mayor a uno, te está diciendo que este costo de estar fuera del óptimo es mayor al costo de inversión. Si ese Euler es menor a uno, te está diciendo que el costo de estar fuera del óptimo es menor al costo de invertir. Solo es un parámetro, no le hagan mucho caso. ¿Qué más? Y luego me dice, ok, tienes que minimizar ese costo, ¿no? Porque las empresas, cuando tienen sus costos, tienen que minimizar, tienen que gastar lo menos posible. Me está pidiendo, minimiza este costo. Vamos a ponerle un C de costo. Y encuentra la expresión de inversión. Ya, vamos a minimizar. Veamos. Supongamos que estamos en el periodo T. Acá hay dos periodos, ¿no? Periodo T y el periodo T más 1. Supongamos que estamos en el periodo T. Si estamos en el periodo T, este empresario ya tiene su capital en ese periodo, ¿no? Tiene sus máquinas. Por tanto, ese capital T, ese stock de capital en el periodo T, ya es un valor fijo. No lo puede modificar el empresario. Lo que sí puede modificar el empresario es el capital en el siguiente periodo. Entonces, para el empresario, este CATE es una exógena, porque ya está dado. Lo que puede elegir el empresario, la endógena, es el capital en el siguiente periodo. ¿Por qué? Porque puede comprar más máquinas y con eso puede modificar el capital en el siguiente periodo. Por tanto, para minimizar ese costo, lo que puede hacer es decidir el capital en el periodo T más 1 y por eso derivamos el costo respecto al capital en T más 1. Derivo, acá me quedaría 2 veces Euler por KT más 1 menos K óptimo más 2 veces KT más 1 menos KT. Y eso tiene que ser igual a 0. Se va acá el 2, pero acá me quedaría Euler KT más 1 menos K más KT más 1 menos KT es igual a 0. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que buscar una expresión donde aparezca la inversión. ¿Qué es inversión? Ya vimos acá que inversión era esta resta, ¿no? Entonces tengo que buscar que esa expresión de la inversión aparezca de algún modo ahí. Entonces, veamos. Hagamos algunos artificios. Voy a despejar. Acá me quedaría KT más 1 menos KT es igual a menos Euler por KT más 1 menos K asterisco, ¿no? ¿Qué más puedo hacer ahí? Ya, acá voy a hacer un artificio, voy a mezclarle, voy a restarle menos KT y acá voy a sumarle KT.
Ya no estoy modificando nada, ¿no? Solamente eh, estoy sumando y restando ese KT. ¿Qué más? Tengo acá KT más 1 menos KT es igual a menos Euler por KT más 1 menos KT. ¿Qué más? Menos Euler por, o más, sería, lo dejaríamos como menos K asterisco más KT. Ujú. Acá tengo esta expresión que es igual a esta expresión, así que podría pasar al otro lado como 1 más Euler y al otro lado quedaría Euler por KT menos, acá sería K asterisco menos KT, ¿no? ¿Qué más? Acá sería KT más 1 menos KT es igual a Euler entre 1 más Euler por K asterisco menos KT, ¿no? Voy a copiar todo esto. ¿Para qué me tomé la molestia de hacer todo esto? Porque esta parte de acá es la definición de inversión. Inversión, que es la diferencia entre capital de dos periodos. Y eso es igual a Euler entre 1 más Euler por K asterisco, que es K óptimo, menos K en el periodo T. Y esa es la expresión que me estaban pidiendo hallar en esa pregunta. ¿Cuál es la inversión? Y acá me está diciendo que la inversión depende de esta brecha. Esa brecha es cuán lejos estoy del óptimo, ¿no? El K asterisco era el óptimo de capital y el KT es el stock de capital que yo tengo en un periodo. Y esta parte de acá la vamos a llamar lambda. Ese lambda me da la información de qué porcentaje de la brecha se cierra con la inversión. El porcentaje de la brecha que se cierra con la inversión. Si toda esa expresión Euler entre 1 más Euler es 0.2, lo que me está diciendo es que con la inversión que va a hacer la empresa, se va a cerrar en 20% la brecha del capital. La idea es que esta inversión se realiza una y otra vez, ¿no? Normalmente, eh, cuando supongamos que la brecha, esta brecha, no sé, son 100 máquinas. Entonces a la empresa le faltan 100 máquinas para estar en el óptimo. Lamentablemente, comprar 100 máquinas de un momento a otro es muy difícil, ¿no? Se imaginan, no sé, ustedes tienen una flota de autobuses y se dan cuenta que para maximizar su beneficio necesitan 100 máquinas más, 100 buses más. Comprar 100 buses de un día para el otro es difícil. No van a encontrar financiamiento para comprar 100 buses. Los buses demoran en llegar al Perú. Hay que capacitar a los choferes. ¿No? Es imposible. Entonces, lo que ustedes van a hacer es solamente en este periodo, quizás van a comprar el 20% de esos 100 buses que necesitan. El siguiente periodo van a comprar el 20% de la brecha que queda. El siguiente periodo, el 20% de lo que falta, y así.
Sucesivamente van a estar cerrando la brecha hasta que esa brecha se convierta en cero y estén en el óptimo, es decir, hasta que su stock de capital sea exactamente el óptimo de capital. Eso es lo que me dice la ecuación. Y corramos, nos queda 12 minutos. Dice, suponga que R es 0.05, que el precio es 1, que el lambda es 0.25, además asuma que no hay inflación, es decir, que los precios se mantienen en el tiempo. Interprete el lambda, ya hemos interpretado que es el lambda, que es el porcentaje de la brecha que se cierra con la inversión. Calcule la inversión del año 1 si el producto es 400 y el estado de capital del año anterior es 400. Entonces, ¿qué? Me sale que ya, quieren saber la inversión en el periodo 1, ¿no? Esa es la pregunta. Y ya sé que el lambda es 0.25, no sé el capital óptimo, pero sí sé el capital en el periodo T, que es 400. Me falta ahí conocer el K óptimo. Pero de la pregunta A o de la pregunta B, yo sé que el capital óptimo es 0.1 por P por Y entre R. Entonces, me dicen que el precio es 1, me dicen que la producción es 400 y me dicen que la tasa de interés es 5%, ¿no? 0.05. Por tanto, el capital óptimo me sale 800. Ese 800 lo reemplazo acá y me quedaría 0.25 por 800 menos 400. Por tanto, la inversión que debería realizar es 100. Esa sería la respuesta a la parte D. La inversión debería ser 100 en ese periodo. Luego, suponga que debido a un avance tecnológico, el lambda aumenta el doble. ¿Cómo cambio su respuesta? Simplemente cambiar los valores. Ahora el lambda es el doble. Inicialmente era 0.25, ahora 0.5. La inversión era lambda por K óptimo menos 400, ¿no? Que era el KT. Ahora es 0.5, el K óptimo sabíamos que era 800 y el stock de capital era 4. El capital óptimo era 800 y el stock de capital 400. Por tanto, la inversión es igual a 200. Entonces, si ese lambda aumenta, la empresa quiere cerrar más rápido su brecha y por tanto invierte el doble. Listo. Ahora nos queda uno más. Corremos. Dice, una empresa evalúa la compra de un equipo que cuesta $100,000. El equipo generará ingresos anuales de 10,000 durante los siguientes 10 años. La tasa de interés real es 5% y la tasa de depreciación es 3%. ¿Qué es la tasa de depreciación? Cada año que pasa, las máquinas pierden valor, ¿no? Ustedes cuando compran un automóvil, año a año, ese automóvil pierde valor porque se oxida, pasa de moda, se vuelve más obsoleta su tecnología, entonces va perdiendo valor en el tiempo hasta que llega un momento en el cual ya se convierte en chatarra, ¿no? Igual con cualquier máquina, inclusive con las casas, edificios, con el tiempo pierden valor. Asumiendo que esas tasas se mantienen constantes a lo largo del tiempo, calcula el valor presente de los beneficios que genera este equipo. Entonces, veamos. Pregunta 3, ¿no? Ok, entonces resulta que estamos en el periodo 0. Hay periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 periodos. Entonces, es así, ¿no? O son 10 periodos en total. No, una empresa evalúa la compra del equipo, generará ingresos anuales durante los próximos 10 años. Está bien. ¿Qué sucede? Ese empresario compra la máquina del periodo 0,
pero como las máquinas demoran en instalarse, en comprarse, la máquina recién empieza a funcionar en el periodo 1. En el periodo 1, la máquina es nuevecita, recién se ha instalado. En el periodo 2, la máquina empieza a depreciarse. En el periodo 2 empieza la depreciación. En el periodo 1, la máquina es nueva. Y en el periodo 0 se compra la máquina, ¿no? Porque así sucede en la vida real, ¿no? Uno compra la máquina hoy, paga por la máquina, recién en el siguiente periodo te llega la máquina y esa nuevecita empieza a producir y como es nuevecita, en el siguiente periodo ya pierde algo de valor. Ok, y además me dice que cada periodo esta máquina genera beneficios. En el periodo 0 no genera beneficios porque recién pagué la máquina, no la tengo todavía. Beneficios recién genera desde el periodo 1. Entonces acá beneficio 4, beneficio 5, beneficio 6, beneficio 7, beneficio 8, beneficio 9, beneficio 10. Y además me dice que esos beneficios son todos iguales y equivalen a beneficio igual a 10.000. Sí, no, 100.000. Esos beneficios son 100.000 cada periodo. Y me dice que todos esos beneficios los sume y los traiga a valor presente. ¿Cuál es el problema? Que al igual que dijimos en la pregunta 1, una persona valora más el dinero en el presente que en el futuro. Es decir, Diego, estos... son 10.000. Sí, vamos a correr. Gracias. Ese beneficio 10, en el periodo 10, de 100.000 soles, vale menos que estos 100.000 soles en el periodo 1, ¿no? Al igual que les dije del ejemplo en la pregunta 1, ustedes prefieren 1.000.000 de soles hoy o en el futuro, igual. Por tanto, tenemos que traer a valor presente, vamos a poner valor presente, este V, a todos esos beneficios. Entonces, Profesor, ¿no sería 10.000? sí, Porque 10, acá dice perdón. ingresos anuales de 10.000. 10.000, sí, gracias, 10.000. Entonces, todos esos beneficios vamos a traerlos a valor presente. Este beneficio del periodo 1 lo traemos al valor 0, al periodo 0, dividiéndolo entre 1 más R. Este beneficio del periodo 2 también lo traemos al valor presente, pero 2 veces, ¿no? 1, 2. Entonces sería 1 más R al cuadrado. Pero además sabemos que en el periodo 2 ya empieza la depreciación, así que tenemos que considerar que la máquina cuesta o que acá se pierde valor. Entonces le multiplicamos 1 menos la depreciación. En el periodo 3 tenemos que traerlo a presente, así que lo dividimos entre 1 más R al cubo. Y como la depreciación también ya sucede, hay que depreciarlo 2 veces. Y así sucesivamente sumamos hasta el beneficio 10, donde le tenemos que depreciar 9 periodos y dividirle entre 1 más R a la 10. Y tenemos los datos. Sabemos que la tasa de interés es 0.05%, la depreciación es 3%. Entonces, además sabemos que todos los beneficios son iguales, así que todos acá los B, perdón, son el mismo. Y ustedes ya son capos haciendo esas sumas. Pueden acá factorizar, no sé, B, quedaría 1 más R, más 1 menos sigma entre 1 más R al cuadrado, más 1 menos sigma al cuadrado entre 1 más R al cubo. Ustedes ahí seguro recuerdan que hay algunas fórmulas para simplificar eso. Ustedes lo aplican y debería salirme sabiendo que B es 10.000,
que la tasa de interés es 5% y que la depreciación es 3%, me va a salir que el valor presente de todo eso es 42.871.22. Es decir, si yo traigo a valor presente todos los beneficios futuros que me trae, perdón, 60 y tantos mil. Si yo traigo a valor presente todos los beneficios que me va a dar la máquina, voy a tener en el presente 68.410.69. Y además me dice la, la empresa, el enunciado en la parte B, que determine si la empresa debe realizar la inversión o no. Me dicen que el costo de la máquina es 100.000 soles y que el beneficio presente hemos calculado que es 68.000. Por tanto, la empresa no debería invertir porque esa inversión cuesta más de lo que tengo de beneficios en valor presente. La respuesta ahí es que no debe invertir eso. Es muy costoso hacer esta inversión para tan poco beneficio. Es la pregunta B. Y la C. ¿Cómo cambiaría su respuesta si el costo del uso del capital sube a 20% debido a una crisis financiera? Y luego, un terremoto que afectó a la planta de producción hace que la depreciación ahora sea 7%. Creo que ahí está un poquito mal. Ya ahí está mal el enunciado, ¿ya? Debería ser que la tasa de interés ahora es, la tasa de interés ahora es 13% y que la depreciación ahora es 7%, ¿ya? O bien esa parte que hice 20%. Haciendo las transformaciones necesarias, volvemos a hacer este cálculo, pero cambiando los valores de la tasa de interés y la depreciación. El B sigue siendo 10.000. Ahora, haciendo los cálculos, me sale que la respuesta es 42.871.22. Y comparando eso con el costo de la máquina, que era 100.000, sigue sucediendo que el costo es mayor a los beneficios, así que no se hace la inversión. Entonces, no se debe invertir porque es muy costoso en comparación a lo que va a generar esa máquina. Ya chicos, ¿hacéis preguntas? Hasta acá la clase de hoy, pero de todos modos quiero simplificar esta expresión para que no sea difícil hacer las operaciones. Todo eso que he puesto en verde, que es el A, se puede simplificar, ¿no? Entonces voy a acá hacer esta operación. Si acá factorizo 1 menos depreciación entre 1 más R, me quedaría que acá sería 1 entre 1 más R más 1 menos sigma 1 más R al cuadrado. Y acá hasta 1 menos sigma a la 8 entre 1 más R entre 9.
Y resulta que si yo hago esto, acá me quedaría 1 entre 1 más R más 1 menos sigma entre 1 más R. Y todo esto es el A original menos 1 menos sigma a la 9 entre 1 más R a la 10. Y lo interesante ahí es que 1 menos sigma entre 1 más R por A menos 1 menos sigma a la 10 no, entre 1 más R a la 11, 1 menos sigma a la 1 más R por A es igual a 1 más R menos 1 menos sigma a la 10 entre 1 más R a la 11. Y todo esto pasaría a dividir. Y ahí pueden hacer algunas simplificaciones. ¿Para qué? Para que este A, toda esta expresión que aparecía acá, ya no sea tan larga y se pueda simplificar solamente a esto. Pero lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran, ¿no? Si quieren hacerlo manualmente, uno por uno, como acá, normal, o también podrían simplificarlo de esta forma para que sea más simple hacer. Ya depende de ustedes. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? ¿Cuánto salía el último valor? Salía 42.871.22. Ya, gracias. Profesor, Cuéntame. tengo una duda. En la 3 menciona que la depreciación es en un 7% a causa de un terremoto. O sea, esa depreciación se hace, o sea, ese 7% se hace todos los años. Sí, Ahí. como, como ese valor como ese valor no aparece con un subíndice T, se asume que es para todos los periodos. Ah, ya. Si te diría que solamente es, no sé, del periodo 5, no sé, entonces para los demás años te quedarías con el anterior, ¿no? Con el 3%. Pero si Ah, aparece sin subíndice, para todos. ahora sí. Gracias, profe. Ok. Sí, chicos, preguntas. Disculpa, para la PC de la otra semana entraría este tema nada más, ¿no? Buena pregunta. Ya tenemos PC, está rápido. No queda una P de más. A ver, vamos a ver dónde está. Somos semana. Buena observación, sí. La siguiente semana ya es PC, 4 de octubre, ¿no? Sí, entonces entraría solamente esta PD. Como solamente son dos temas, consumo intertemporal e inversión, probablemente el profesor va a querer que incluyamos alguna pregunta de teoría. Les voy a avisar estos días, ¿sí? Si solamente entra estos temas o algo de teoría. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Me quedo un rato si alguien Profesor, tiene preguntas. Cuéntame. profesor, disculpe, ¿podría compartirnos el documento en el que estuvo desarrollando también los ejercicios, por favor? Sí, sí, lo subo a Payday. Gracias, profesor. Chicos, ya nos vemos. Cuídense. También la grabación lo voy a subir a Payday.